Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? A las personas que van ingresando a este interesante seminario que vamos a celebrar el día de hoy. Les partimos dando las gracias por estar con nosotros y vamos a esperar un minutito para que pueda ingresar la mayor cantidad de personas antes de partir con nuestros interesantes expositores y dar las palabras de bienvenida. Ahí están ingresando. Muchísimas gracias a todos y todas. Y bueno, en honor al tiempo, quiero darle la bienvenida a este interesante seminario llamado Normativa para la Regulación Habilitante del Desarrollo del Hidrógeno en Chile, seminario obviamente apoyado por Corfo. Estamos súper contentos con la convocatoria que tenemos y esperemos que sea una instancia súper provechosa para todos y todas quienes están presentes el día de hoy. Así que para hacer honor a la puntualidad de nuestro programa, quiero dejar con ustedes a Pedro Ibarra, quien es el jefe de la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización. Así que, Pedro, el micrófono todo tuyo para que puedas comenzar tus palabras. Gracias, Francisco. Eh, Buenos días a todos. En nombre del INN y su director, el señor Sergio Toro Galleguillos, quiero darles la más cordial bienvenida a este seminario que vamos a tratar básicamente algo que es muy importante, relevante y que tiene un trabajo que viene arrastrándose hace un par de años en Chile que se relaciona a mejorar también nuestra matriz energética y se relaciona con el trabajo que hemos realizado en las distintas organizaciones de nuestro país en temas de hidrógeno. Desde el Instituto Nacional de Normalización, el INN, donde las principales funciones es elaborar las normas chilenas, hemos atendido esas necesidades internas, solicitudes directas y alineamos con las políticas públicas, principalmente a trabajar lo que nos compete, que es las normas relacionadas con el hidrógeno. El amplio uso de las normas, como ya sabemos, es precursor necesario para la evolución de la cultura, la calidad y de la sociedad, y en este caso principalmente en temas de eficiencia energética. Los documentos normativos, principalmente las normas, van aportando siempre al crecimiento y la globalización de los mercados, siendo clave en el desarrollo de los procesos productivos. Toma mucha relevancia, por tal razón, finalmente estar atento a lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional en cada uno de los sectores para ir normando los procesos y los servicios. Actualmente, lo más importante que tenemos en mente es la crisis climática, pero también los temas de eficiencia energética. Casi todos los sectores y las industrias están amenazados por los efectos del cambio climático y por la contaminación, entendiendo que hay una estrategia a nivel internacional de carbono neutralidad y Chile también se está adhiriendo a esas políticas. Nuestro país está avanzando hacia la sostenibilidad, cuyo enfoque específico es una economía circular y a nivel nacional y global. El INN, al ser miembro de la ISO, accedemos directamente al trabajo que se realiza en esta organización y también apoyándonos en otros documentos o estudios normativos de distintos países o comunidades. Estamos atentos finalmente a todo lo que está sucediendo en temas normativos para ir evolucionando y trabajando cada uno de estos documentos y ver si se adaptan a nuestra realidad. El trabajo que hacemos normativamente es una contribución positiva al ayudar a las organizaciones a evaluar el impacto energético y a implementar planes para una acción efectiva. Chile se ha comprometido con la acción climática de manera decisiva y ambiciosa. Durante el 2020 se actualizó la contribución determinada a nivel nacional y se comprometió a hacer carbono neutral al 2050. Tenemos un objetivo, una meta bastante ambiciosa. La forma en que la energía se produce y se consume en el mundo tiene que experimentar cambios radicales. Tres cuartas partes de las emisiones de gases, a modo de ejemplo, del efecto invernadero del planeta, corresponden a este sector, principalmente producidas en el uso de combustibles fósiles. Por tanto, toma mucha relevancia empezar a mirar toda la matriz energética y ver cuáles son las alternativas que tenemos como país. Principalmente, ya sabemos que tenemos muchas posibilidades de abordar el tema de hidrógeno, así que
resulta muy estratégico para nosotros comenzar ya a tener un trabajo importante en todas las áreas, principalmente normativas y regulatorias, razón por la cual este seminario se va a enfocar en los aspectos regulatorios y luego normativos. Y aprovecho en esta oportunidad de agradecer principalmente todo el aporte y principalmente las ponencias que va a hacer Carla Chase del Ministerio de Energía y Heinz Doble del Ministerio de Economía. Eh, Sabemos que desde no, el año 2020 se establecieron las bases para poder trabajar a nivel país, donde en mayor detalle les van a ir contando a nuestros ponentes. Y después vamos a finalizar con una ponencia de Alejandra, que trabaja en el Instituto Nacional de Normalización como coordinadora de normas y donde tiene a cargo todo el trabajo que hemos realizado en los últimos años. Nosotros partimos elaborando la primera norma relacionada a este tema en el año 2022. Y finalmente, no quitarles más tiempo, solo agradecer a cada uno de los ponentes que participan en esta actividad, a cada uno en el fondo de los participantes, asistentes, que con su conocimiento también y entendimiento de la materia en este webinar van a entregar una información importante de la temática que nos convoca. Muchas gracias y que tengan una buena actividad. Muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras y dando el contexto, ¿cierto?, en el cual se celebra este seminario. Antes de comenzar con nuestros expositores, les quiero recordar que en la parte de abajo pueden hacer preguntas, un par de preguntas, ¿cierto? Y nosotros vamos a reservar un tempito al final de este seminario para poder plantearla a nuestros expositores para que la puedan responder. Y además mencionar que este seminario es grabado y se va a subir a las plataformas y redes sociales del Instituto Nacional de Normalización para que lo puedan revisar nuevamente. Dicho eso, quiero dejar con ustedes a, vamos a ver si lo pronuncio bien, Francisco. ¿sí? Sí, antes que nos olvide, recuerda que hicimos un pequeño cambio, perdón por Sí, meterme así rápidamente, pero aquí para que tengamos un tratamiento y no haya ninguna confusión, hicimos un pequeño cambio en el programa, digamos, porque desde el Ministerio de Economía, perdón, en la estructura, básicamente un cambio estructural. Entonces, va la primera presentación, la primera ponencia es de Heinz, porque va a explicar básicamente toda la estructura, finalmente cómo se fue abordando todo esto, para después pasar a Carla desde el Ministerio de Energía, donde va a explicar cómo se fue ya fundando y gestando esta política de habilitante, ¿no? Esta regulación habilitante. Ujú. tal cual. Muchas gracias, Pedro, por esa importante información. Y bueno, como lo dijo recién Pedro, nuestro primer expositor es James Doyle, quien es asesor de la División de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía. Así que, James, la vitrina, todo tuya para que puedas comenzar tu presentación. Perfecto. Bueno, hola a todas y todos. Quiero partir por darle las gracias al INN, ¿cierto?, por organizar esta instancia. Y bueno, espero que sea bien útil para todas las personas que están acompañándonos acá de forma virtual. Antes de empezar a compartir la presentación que les quiero mostrar el día de hoy, quiero recordar algo que me parece muy importante, sobre todo en estos momentos, ¿cierto? Y es el hecho de que todo el trabajo que estamos haciendo como país, asociado al desarrollo de la industria de hidrógeno verde, es una política de Estado. Es una estrategia que partió, ¿cierto?, con la administración anterior y que esta administración también la ha hecho suya. Y eso es algo que no solamente no es menor, porque son probablemente muy pocos países los que pueden decir algo como eso, sino que aparte en el contexto político y en las circunstancias políticas actuales a nivel global es algo que yo creo que toma cada vez más relevancia, ¿cierto? Entender que Chile está decidido y comprometido de forma transversal, ¿cierto?, entre los distintos sectores y entre las distintas opiniones que puedan haber dentro de ellos, a impulsar esto, ¿ok? Y justamente, es como, justamente por ese nivel de compromiso respecto a esto, es que pudimos hacer este plan de trabajo de regulaciones, que es lo que yo hoy día les voy a contar. Yo creo que no hay forma
más clara de mostrar, ¿cierto?, el nivel de compromiso que tenemos con esto, que haber hecho un plan de trabajo de regulaciones entre 5 ministerios diferentes y bueno, con los objetivos que les voy a mencionar. Entonces, bueno, dicho lo anterior, vamos un poco a la materia y hablemos de este plan de trabajo de regulaciones, ¿cierto?, de hidrógeno. Ojo, cuando acá hablamos del plan de trabajo de regulaciones de hidrógeno, no es de hidrógeno verde solamente, porque en realidad regula todo lo asociado al hidrógeno. No necesariamente hace distinción en la forma en la que obtuvimos esto, ¿cierto? O sea, si cuando vamos a hablar de que hay una regulación en transporte para su uso, no sé, en tractocamiones, etcétera, lo que importa ahí es que sea hidrógeno, más si es que es hidrógeno verde o no, pero evidentemente, como lo que nosotros estamos impulsando es el desarrollo de una industria de hidrógeno verde, lo que va a ser, ¿cierto?, ese hidrógeno con una muy alta probabilidad vaya a provenir y vaya a haber sido producido con energías renovables, entonces sí, está directamente relacionado con el hidrógeno verde, pero al menos cuando hablamos de regulaciones tenemos que hablar del hidrógeno como un todo. ¿Y por qué hablamos de regulaciones? Y hablamos de regulaciones con el INN, ¿cierto? Con el Instituto Nacional de Normalización y con todo lo que nos contaba Pedro. Bueno, porque las regulaciones finalmente lo que van a hacer y lo que hacen también en una buena medida respecto a las normas es llamar y referenciar a normas y al momento de hacerlas eso, ¿cierto?, las convierte en una obligación para el alcance que defina, ¿cierto?, una regulación en específico. Entonces ahí está el vínculo en todo esto, porque estamos trabajando y hablando de esto acá. Y dicho esto, entonces déjenme contarles un poco sobre este plan de trabajo. Vamos a ver dos cosas que va a ser bastante rápido. Primero, contexto y objetivo, y luego les voy a explicar por qué el Ministerio de Economía está metido detrás de esto y cuál es el rol que nosotros vemos de otras instituciones públicas también que puede ser relevante cuando hablamos de la necesidad de crear un marco regulatorio para la industria del hidrógeno. Entonces, bueno, primero, ¿cierto? Ya les comenté, esto es un compromiso de Estado, no solamente la política, ¿cierto? O sea, no solamente la estrategia de hidrógeno y toda la política de impulsar esta industria, sino que también en la Estrategia Nacional de Hidrógeno se compromete la creación de un marco regulatorio. ¿Okay? Entonces, esto es un compromiso de Estado, ¿verdad? Y esto en el fondo parte, como bien dijo Pedro, en el año 2020, cuando la GIZ, con el Centro de Energía UC, hacen una primera propuesta de estrategia regulatoria, que se llamó en ese momento, y eso es como el documento base a partir del cual nosotros empezamos a trabajar, ¿verdad? Luego ocurrieron otras cosas más, como que el hidrógeno, ¿cierto?, se traspasó al Ministerio de Energía, eso con la ley 21.305, y eso creó la necesidad de regular todas las actividades en las que el hidrógeno se va a usar como energético y también otros nuevos usos, ¿cierto? Entonces esto significa que el Ministerio de Energía tiene que ahora crear todo un nuevo marco regulatorio del hidrógeno porque ahora es de sus competencias, que antes no lo era, ¿verdad? Entonces eso genera una necesidad muy clara de por qué también hace sentido hacer este plan de trabajo de regulación. Y bueno, aparte también está comprometido el plan de acción de hidrógeno verde, ¿cierto? Acción número 28. ¿Okay? Ahora déjenme decirles cuál es una de nuestras motivaciones fundamentales para hacer esto, ¿cierto? Y es el punto 2 de esta lámina que estoy mostrando acá, que es la seguridad de las personas. ¿Okay? A nosotros nos parece que es fundamental y no es negociable que cuando hablemos de desarrollar una industria de hidrógeno verde en Chile, la seguridad de las personas, ya sean de las que van a trabajar en esta industria o las que van a ver pasar, ¿cierto? O las que van a ver pasar, quizás ocurre, ¿cierto? Tube trailers con hidrógeno o van a tener ductos que van a estar moviendo hidrógeno debajo de ellos, etcétera, sepan que esto se va a estar haciendo de forma segura, que pueden confiar en esta tecnología, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿ok? Es fundamental que las personas puedan confiar en esto y que también su vida y su bienestar físico no se vaya a poner en juego por el desarrollo de esta industria. Dicho lo anterior, ¿cierto? Acá lo que nosotros buscamos no es sobre regular, ¿ok? De hecho, solamente 5 de las 17 regulaciones que se tienen que elaborar o modificar son nuevas y en realidad son aquellas que están asociadas a nuevos usos, ¿ya? Como por ejemplo normas de calidad de combustible, dado que ahora el hidrógeno se prevé que va a poder ser utilizado como combustible, ya lo está siendo utilizado en algunas aplicaciones en Chile, de hecho, en las estaciones de dispensado,
en la mezcla con gas natural y en la homologación de vehículos, ahí sí tenemos normas nuevas, pero en todo lo demás son, o sea, perdón, reglamentos nuevos. En todo lo demás son modificaciones a reglamentos ya existentes, ¿verdad? Y, y como les voy a explicar un poco más adelante, la idea es que esto lo hagamos entendiendo también los desafíos que ya Chile se ha enfrentado al hacer un marco regulatorio, al hacer regulaciones como es la congruencia regulatoria, como es en el fondo la idea de poder entregar también certeza a las empresas que van a desarrollar estos proyectos, pero eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿Ok? Déjeme destacar algo de este trabajo que fue la coordinación interministerial. ¿Okay? Para poder publicar este documento y este compromiso, estuvimos 5 ministerios involucrados. El Ministerio de Energía, evidentemente, va bajo el liderazgo de ellos, ¿cierto? Aparte que el Ministerio de Energía es el que más regulaciones tiene que elaborar o modificar a propósito de este desafío. Entonces, el Ministerio de Energía, ¿cierto? Como líder y como también el responsable de la mayor parte de las regulaciones, ¿cierto?, que hay que abordar, pero también esto fue un trabajo que se hizo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Minería. De hecho, acá ustedes pueden ver en este cuadro blanco cuáles fueron las personas dentro de cada uno de esos ministerios que estuvieron involucradas en esto, ¿cierto? Mabel Oyarzún del Ministerio de Salud con Alejandra Pérez, Carla Chase, que nos va a exponer ahora en unos minutos del Ministerio de Energía, del Ministerio de Minería, Cristian Rojas, Francisco Dalorzo, Carlos Silva y Ricardo Cerda, y del Ministerio de Transportes, Víctor Pérez. ¿Ya? De nuestro lado de Economía, yo y Enrique Cáceres. Esto me parece muy importante porque desde nuestra perspectiva y nuestro conocimiento, esto es un esfuerzo inédito, ¿cierto? Y es muy importante que hayamos logrado este nivel de coordinación interministerial para un desafío como este, si es que queremos que estas distintas regulaciones efectivamente vayan a ser congruentes y que efectivamente digamos, oye, acá vamos a hacer un trabajo de diálogo, ¿cierto? Permanente, que no va a ser solamente público-público, ¿cierto? Sino que también va a ser público-privado, ¿verdad? Y si ya mostramos, porque hacer este nivel de coordinación no es fácil, y eso requiere muchas horas, ¿verdad? Entonces, esto básicamente significa que nosotros estamos dispuestos a invertir esas horas en hacer este nivel de coordinación, ¿verdad? Entonces, eso es un mensaje, yo creo que es bien importante para los distintos sectores, ¿ok? Privado, academia, etcétera. ¿Qué otras cosas son importantes al momento de hacer este trabajo? Bueno, que cuando tengamos, ¿cierto?, estas regulaciones ya promulgadas, se va a disminuir la carga de trabajo, ¿ok? Tanto para el sector público como para el sector privado, ¿ok? Hoy día los proyectos tienen que tramitar permisos especiales, eso requiere más HH desde las instituciones que tienen que revisar estos permisos y también enfrenta a los proyectos a un desafío mayor, ¿cierto? Porque no hay una estructuración predefinida de, oye, ¿qué es lo que tengo que solicitar? ¿A qué norma me tengo que, ¿cierto?, referir? ¿Qué norma tengo que cumplir? Etcétera. Una vez que todos estos reglamentos, ¿cierto?, estén promulgados y estén vigentes, esa carga va a disminuir tanto para la postulación a estos permisos como para también las personas que desde el lado del sector público los tienen que revisar, porque van a tener mucha más claridad de qué es lo que tienen que revisar, no van a tener que estudiar nuevas normas, ¿cierto? Y va a haber un proceso más reglamentado para poder hacer toda esta tramitación, ¿verdad? Y esto también tiene un impacto sobre la certidumbre, que tiene que ver con que los proyectos sepan cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, ¿cierto?, para poder obtener estos permisos, ¿ok? Y acá déjenme hacer énfasis en algo, que es que acá nosotros sometimos este plan de trabajo a un proceso de consulta pública y también comprometimos que cada trabajo sobre cada una de estas regulaciones va a tener un informe de impacto regulatorio. Esto es bien importante para entender, ¿cierto?, cómo van a afectar cada una de estas nuevas regulaciones a la industria, pero porque también comprometen un proceso de diálogo y de diálogo en cada uno de esos trabajos de modificar o elaborar nuevos reglamentos, ¿verdad? Entonces es súper importante porque no solamente tenemos que dialogar cuando hacemos este plan de trabajo, sino que también cuando nos sentemos a hacer cada una de estas regulaciones, ¿ok? Y eso es fundamental también para lo que yo decía recién respecto a certidumbre, no solamente certidumbre porque se sepa
cuáles son los requisitos que se van a tener que cumplir, sino también, en el fondo, certidumbre de saber que de un día para el otro no va a aparecer un nuevo reglamento que, por ejemplo, podría poner en riesgo una parte de un proyecto, ¿cierto? Para eso se requiere un diálogo constante entre las distintas partes que también está comprometido en este plan de trabajo. Y finalmente lo que les mencionaba, ¿cierto? El hecho de que tengamos un análisis de congruencia regulatoria en este plan de trabajo es bien relevante para que después los proyectos tampoco tengan que enfrentarse a reglamentos que les pidan cosas contradictorias, ¿verdad? Entonces, eso también en el fondo va a contribuir a la certidumbre de que, bueno, si yo desarrollo mi proyecto de forma correcta, el proyecto va a poder avanzar, ¿verdad? Eso es un poco el objetivo detrás de todo esto. Ahora ya un poco para ir finalizando mi presentación, contarles un poco, bueno, ¿por qué estamos nosotros metidos en esto? Que a veces nos los preguntan. Bueno, primero, porque es un apoyo en la coordinación público-público, ¿cierto? Nosotros tenemos varias iniciativas que impulsamos y que requieren este tipo de coordinación y esta gestión. Entonces, tenemos bastante experiencia, o sea, todo lo que es el proyecto de ley de reforma a la tramitación de los permisos sectoriales ha tenido un nivel de coordinación público-público detrás importantísimo. Entonces es como lo que, es como el tipo de desafío al que nos vemos enfrentados de forma permanente en el Ministerio de Economía. Y bueno, porque también creemos que somos útiles para complementar las miradas de los ministerios sectoriales con esta visión de un desarrollo productivo sostenible. ¿Ok? Aparte, ¿cierto? Tenemos otro rol desde el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que es en el que yo trabajo, que es el que depende del Ministerio de Economía, porque no solamente apoyamos con este tipo de gestión y de coordinación, sino que también estamos apoyando, entregando recursos. Este año estamos entregando recursos al CERNAGIMID, al Ministerio de Transporte, a través de convenios de transferencia, que son justamente para que estas instituciones públicas puedan llevar a cabo los estudios que necesitan hacer para después sentarse a modificar estos reglamentos o poder justificar por qué los reglamentos actuales ya incorporan, ¿cierto?, el hidrógeno o no y en qué medida. ¿Okay? Entonces, esto es algo que nosotros también hacemos, ¿cierto? Entregamos recursos para facilitar que esto se pueda hacer. Y es por eso que estamos involucrados en esto y me están escuchando hoy día a mí hablar y no otra persona. Y finalmente, comentarles algo muy específico, aprovechando que estamos acá con el INN, ¿verdad? En el plan de trabajo de regulaciones hay una ficha por cada regulación que, tiene todo, que se compone de todas estas dimensiones que están acá, ¿verdad? Y yo acá estoy subrayando una en rojo que es la madurez regulatoria internacional, porque en esa parte también en el fondo nosotros les pedimos a los equipos técnicos de los ministerios, que son los que realmente saben qué es lo que hay que hacer con esto. Nosotros acá no somos los técnicos, lo sabemos, nos parece súper importante decirlo, nosotros el Ministerio de Economía, al menos en estas materias de regulaciones. Pero, ¿por qué quiero mencionar esto de acá? Porque acá en esta parte de cada una de las fichas, ¿cierto? Se mencionan normas internacionales de interés, que pueden ser, ¿cierto?, de interés y que eventualmente podrían ser parte de los reglamentos que van a modificar o elaborar estas instituciones. Entonces, esto es bien interesante porque ya nos entrega una señal bien clara de cuáles son las cosas que están viendo los equipos técnicos de los ministerios que van a tener que hacer este trabajo. Y ahí yo creo que el INN tiene un rol bien relevante porque ellos en el fondo conocen justamente el mundo de las normas mejor que nadie y pueden tener un rol de articulación bien relevante entre, oye, ver por un lado qué están pensando los equipos técnicos del ministerio, qué ven ellos, qué ve la industria, ¿cierto?, respecto a esto, y poder ir orientando el trabajo que hay que hacer respecto a, oye, cuáles son las normas, ¿cierto?, que efectivamente vamos a referenciar en estos reglamentos. ¿Cuáles son entonces, qué es lo que hay que hacer con esas normas? Hay que traducirlas, hay que hacer una versión chilena de estas normas, por ejemplo, etcétera. Y ahí yo creo que en el fondo el INN tiene un rol de técnico y de articulación que va a ser bien relevante y que quería destacar el día de hoy. Así que, bueno, un poco como les decía, nosotros acá desde el Ministerio de Economía sabemos para lo que somos buenos y queremos que también sabemos para lo que no somos buenos, entonces mi presentación más bien tiene que ver con el contexto, con la necesidad de hacer esto, de por qué lo estamos haciendo, ¿cierto?, de explicarles cuáles son los roles que vemos de las distintas instituciones y son las personas que siguen las que van a meterse un poco más en detalle técnico de qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto?, también en ese sentido. Así que muchas gracias, voy a dejar de compartir.
Muchísimas gracias, James, por tu presentación. Excelente. Y ahora quiero continuar nuestro programa, ¿cierto? Con este pequeño cambio que comentó Pedro al principio. Y quiero dejar con ustedes a Carla Chains, que es jefa de la Unidad de Regulación y Mercado de Combustible del Ministerio de Energía. Así que, Carla, micrófono todo tuyo para que puedas comenzar tu presentación. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a todos los participantes que nos acompañan esta mañana. Agradecer también la invitación al INN. Para nosotros es importante poder seguir conversando con la industria, con la academia, con todos los actores involucrados de este proceso de regulación que, como algunos pueden saber, nos va a tomar un poco de tiempo. Tenemos esta planificación de el 2024 al 2030, em, en donde es harto trabajo, la verdad, de realizar. Cada regulación requiere estudios, análisis, involucramiento de distintos actores y se generan también discusiones en torno a si vamos por todo o vamos primero por una primera fase para después ampliarla. Entonces, la verdad es que es harto trabajo. Yo les voy a compartir pantalla de inmediato para comenzar de lleno a hablar de esto. ¿Me avisan cuando se vea completa, por favor? Ahí ¿Se ve? va. Perfecto, Perfecto. súper. Muchas gracias. Bueno, como ya Heinz lo comentó, todo esto se enmarca en un trabajo súper arduo y colaborativo que termina desencadenando este plan de trabajo de regulaciones interministeriales y que, por supuesto, nuestra motivación continúa en términos de poder involucrar a más ministerios que tengan competencia en la materia. Eh, pero yo les quiero comentar primero un poquito del background y cómo también empezamos con el desarrollo de las regulaciones de hidrógeno. Esto claramente cuando empieza a generar conversaciones y diálogos, estoy hablando del año 2016, 2017, cuando muy pocas personas hablábamos del hidrógeno, claramente vemos que el impulso de la industria va hacia poder desarrollar este mercado en nuestro país, viendo también las grandes potencialidades en las energías renovables que tenemos en nuestros dos polos, sur y norte, que nos permiten, por supuesto, producir hidrógeno verde y no, o hidrógeno renovable, y no otro como otros países también impulsaron bastante fuerte el hidrógeno azul en un inicio. Em, bueno, nosotros viendo esto vemos que claramente esto es un mercado que sí se va a desarrollar por los privados, pero como Estado existen ciertos roles para poder apalancar y generar certeza, armonía y una planificación, por supuesto, de largo aliento para establecer cimientos concretos que nos lleven a generar una industria que apalanque también las contribuciones económicas hacia el país. Entonces, lo primero que entendemos es que, claro, tenemos una visión y una misión bastante potente en términos del objetivo final, que es cumplir con los compromisos que tenemos como país a nivel mundial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Am, También nos encontrábamos en un momento mundial de inestabilidad porque estábamos con pandemia, con crisis climática, con guerras que claramente afectan a todos los mercados, afectan a distintas industrias, claramente los procesos productivos se alimentan de las energías, entonces claramente cómo generamos acciones que fomenten y que estimulen este crecimiento económico. Eh, lo que ya les comenté, el aprovechamiento de nuestros recursos renovables, que no solamente son eólico y solar, sino que tenemos también otros que hay que seguir estudiando y analizando para poder potenciarlos. Em, y por supuesto que avanzar en planes y políticas de Estado, como también lo comentó Hans en un inicio, con un foco también en la ciudadanía y en establecer claramente las diferencias entre las ubicaciones geográficas. Es muy distinto a hablar de una industria en el norte versus de una industria en el sur. Cada uno nuestra dimensión larga y angosta que tenemos como Chile.
también nos da características en donde tenemos que trabajar regulatoriamente hablando, enfocándonos en cómo también se va a comportar los estándares o los códigos o las referencias normativas que podemos ocupar en términos de equipamiento en una altura geográfica sobre los 3.000 metros de altura o con condiciones climáticas como el invierno altiplánico, por ejemplo, que también impacta en los procesos o en el funcionamiento y en el desempeño de los equipos, ¿ya? Y por último, también elaborar, coordinar, proponer y dictar las normas aplicables al sector de energía que, por supuesto, tengan un foco fundamental en la seguridad de las personas, en la seguridad de los trabajadores, en la seguridad de las instalaciones aledañas, en el resguardo de la ciudadanía que convive ahí con algunas de estas instalaciones y en el desarrollo de los sistemas energéticos. ¿Por qué regular la seguridad? Finalmente, nosotros vemos que claramente el hidrógeno no es un producto ajeno a los procesos industriales que hoy tenemos en el país. Es una sustancia peligrosa que se ocupa muchas décadas atrás, pero claro, ahora tiene una connotación distinta en donde lo vemos en su rol como combustible. Y dentro de su rol, claramente vemos el análisis de cuáles pueden ser las brechas que nosotros tenemos que analizar para que efectivamente contengamos y generemos regulaciones con condiciones mínimas para poder prevenir riesgo o minimizar ciertas contingencias, ¿ya? Yo me imagino que también ustedes dentro de todas las discusiones que se han dado ya son cosas que uno ya empieza a manejar y a escuchar y a entender más fácilmente del comportamiento de esta molécula muy, muy, muy pequeña y que claramente eso hace que genere una alta flotabilidad, que tenga efectos finalmente en la materialidad de la instalación y del mismo desempeño de los equipos. Dentro de todo el análisis que se hizo en una primera etapa, de acuerdo a lo que comentó hace un rato Heinz, cuando se hizo esta primera estrategia regulatoria, claramente dentro del diagnóstico que nosotros realizamos salieron un montón de normativas que se podían tomar como referencia, pero vemos que dentro de todo el contenido, las que son más propicias a utilizar, resguardando, por supuesto, la seguridad, que fue nuestro foco principal en esta primera acción. Vemos que la NFPA 2 contiene bastantes elementos importantes, que es una norma norteamericana que cubre diseño, construcción, operación, las mantenciones, las inspecciones, el término de la operación, si es que en algún momento la instalación quiere cerrarse, y su propio desmantelamiento. Entonces, finalmente teníamos la cobertura completa de poder construir, primero diseñar, construir la instalación y después el cese de ella. ¿Ya? Y también cita otras normativas que en general la industria de combustibles fósiles está bastante acostumbrada a utilizar y conoce bastante bien también dentro de los desarrollos de proyectos de los combustibles provenientes de hidrocarburos. También hay otras como la ASME, que también nos da lineamientos claros en términos de las líneas que hay que construir de distribución o de transporte para estos productos y también el transporte bajo el CEP, este código finalmente que contiene muchísima información, tanto de cómo es el movimiento del transporte propiamente tal de los productos, sino que también de todas las acciones para resguardar al transportista y también de las obligaciones que éste tiene que tener para efectivamente generar la seguridad en el camino durante el movimiento de estos productos. Otras organizaciones que también han trabajado relevantemente en normativas asociadas al hidrógeno como combustible son las que ustedes pueden ver en pantalla. Hay algunas normativas bastante interesantes de poder revisar y claramente aquí el INN, bajo lo que comentaba Pedro
el impulso con todas las publicaciones que se pueden hacer en términos de la normativa asociada a la ISO. Claramente también nos genera a nosotros estar chequeando constantemente cómo podemos habilitar rápidamente quizás una regulación bajo esta vía. No sé si ustedes lo saben, pero aprovecho igual de comentarlo. Este es el primer reglamento que ya entró en vigencia este año. Fue construido en el año 2022 y claramente su formato o estructura fue muy innovadora en términos de poder basarse en una norma e ir referenciándola bajo otras normativas aplicables al diseño y construcción de las instalaciones. Am, y es innovadora porque claramente algunos de los reglamentos que se construían para los combustibles fósiles vuelca toda la información en los mismos reglamentos. Este es un reglamento más acotado en términos de número de hojas. eh, por esta misma estructura de ir referenciando a la norma que debe aplicarse. Y esto varía por cada artículo dependiendo de si vamos a utilizar una norma internacional o si vamos a utilizar una norma chilena que ya tiene aplicabilidad en Chile, ¿ya? Am, este reglamento sí excluye las estaciones surtidoras de hidrógeno, las redes de transporte y distribución, los vehículos, tanto terrestres, aéreos y marítimos, y debiésemos actualizarla también ya en la actuación del hidrógeno líquido cuando la tecnología esté un poquito más avanzada y también tenga un menor costo. ¿Ya? También esto está todo apalancado en este plan de trabajo de regulaciones interministeriales. Y comentarles que hoy en día estamos realizando un trabajo paralelo de dos reglamentos y precisamente uno de ellos es el de estaciones surtidoras de hidrógeno. ¿Cómo es el proceso de regulación que lleva a cabo el Ministerio de Energía y precisamente en el hidrógeno? Claramente nosotros vemos que para dar certeza a esta industria, y tal como lo muestra esta gráfica, que es un poquito vieja, pero yo la ocupo porque es muy fácil de poder visualizar y de entender la importancia de construir una regulación para poder efectivamente dar señales concretas a la industria y a los inversionistas de que son acciones reales, concretas y legales para poder establecer una economía del hidrógeno en nuestro país. En este trabajo de diagnóstico que se realizó cuando empezamos ya a desarrollar firmemente la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, eh, paralelamente empezamos a construir esta estrategia de hidrógeno con este diagnóstico que yo les comento, realizando una concienzuda investigación de poder ver y visualizar la cadena de valor completa del hidrógeno. Dentro de eso, tomamos un análisis regulatorio de mercado, al menos de 6 países, 6 países que finalmente nos permiten analizar cuáles son las normativas que ellos van a utilizar como referencia dentro de su construcción normativa, cuáles son los estándares técnicos que también se estaban trabajando y diseñando en ese minuto, o cuál es la buena práctica que la industria utiliza para poder también tomarla y trabajarla homologándolo a nuestra realidad chilena. Y de acuerdo a todo ese análisis que se hizo, llegamos a una primera figura, a un mapa regulatorio internacional, en donde claramente empezamos a definir también por qué, con qué normativa nos quedábamos en ese entonces para poder ir cubriendo todos los aspectos que a nosotros nos parecen de relevancia, ¿ya? Dentro de todo eso, lo volcamos esa información de diagnóstico, primeramente, a hacer un análisis de la normativa nacional que ya existía en Chile en términos del hidrógeno, a sabiendas de que es considerada una sustancia peligrosa y por ende salud eh, tiene las competencias en la materia cuando es así y la normativa asociada en ese entonces hoy día como sustancia peligrosa es el decreto 43 del Ministerio de Salud. Entonces, analizando también otros ministerios, cuáles son las normativas asociadas que contábamos en ese entonces para el hidrógeno, había que analizar efectivamente si
cubría y esa normativa podía ser aplicable al hidrógeno como combustible o tenía que sufrir ciertas modificaciones o tenía que crearse una normativa nueva, ¿ya? Am, Dentro de toda esa identificación de brechas, vimos recomendaciones finalmente de estos estándares para utilizarlos y homologarlos en Chile bajo toda esta realidad que yo les comento de ver estructura geográfica, planificación territorial, condiciones climáticas, por ejemplo, que pueden también condicionar ciertos aspectos. Dentro de aquello, vemos que ya podemos diseñar un primer approach de un mapa regulatorio nacional, en donde ya vamos de lleno a priorizar también cuáles son las normativas que tienen que ser construidas o modificadas en una primera instancia y las otras cuando planificarlas durante el tiempo, de acuerdo también al movimiento que va teniendo la industria chilena en torno a aquello. Por otro lado, también tenemos estas conversaciones paralelas con los proyectos, con los desarrolladores de proyectos, perdón, y los actores en Chile que quieren trabajar en el ecosistema del hidrógeno combustible y también tener referencias, por supuesto, de la región. Para nosotros esta colaboración no solamente es nacional, sino que también internacional, trabajando con países vecinos para poder también aunar o concretar finalmente ciertos estándares que nos permitan también en un futuro poder tener ciertos movimientos en caso de desabastecimiento energético que se puede generar, como también hoy día lo vemos con los combustibles fósiles, que es lo que ocurre, y viendo también otros aspectos que finalmente dan un diseño genérico y una panorámica completa de lo que se establece o lo que tenemos establecido hoy para el mercado de los combustibles fósiles, volcarlo también para el mercado de los nuevos energéticos. Y dentro de todo también está este avance de los proyectos en términos de ir viendo su estado, si es conceptual, si ya hay una ingeniería de detalle, si vamos avanzando en el tiempo, es que llegamos hasta a construir esta primera propuesta de plan de acción regulatorio de hidrógeno que nos lleva a elaborar mesas públicas de, de organismos involucrados en la materia, con mesas también público-privadas, donde involucramos a la industria y a la academia también en esta conversación. Para nosotros también es de mucha importancia todas estas investigaciones que se hacen en la academia, con los postdoctorados, con los tesistas que van a dar sus exámenes de título para ya entrar de lleno a trabajar como ingeniero en esta industria. Para nosotros también son elementos valorables, ya que nos dan mucha información también en función de poder habilitar esto a nivel nacional, con ese foco de ver cómo podemos trabajar una normativa internacional en, en ciertas modificaciones para llevarla a la aplicabilidad nacional, ¿ya? Y dentro de este trabajo, que también se los voy a comentar como los pasos que tienen, ya va la elaboración de la normativa propiamente tal. Y tal como le comentó Heinz, trazamos esto en función de también tener una ficha de impacto regulatorio y que nos permita también poder ver y analizar congruencia normativa, cuáles son los ministerios que también les puede afectar o que les puede impactar en sus propias normativas la construcción de estas. Este es un poco un resumen del proceso que se lleva a cabo. Primero construimos un comité técnico en donde llamamos a designación de los ministerios que mayor competencia tienen en la regulación en particular. Y empezamos a construir este diálogo y esta discusión de ir proponiendo ciertos aspectos de contenido de la regulación. Posteriormente a este comité técnico también se construye una mesa técnica en donde se involucran más servicios públicos que tienen alguna
alguna competencia en la materia, pero no les impacta directamente, ¿ya? Es revisada la propuesta por esta mesa técnica, puede recibir observaciones, modificaciones, un diálogo un poco más ampliado en términos de que quizás no estamos cubriendo ciertos aspectos que a ese ministerio le gustaría que cubriéramos y que quedase consolidado en esta normativa. Y la tercera fase es construir una mesa público-privada, en donde ahí invitamos a la industria y a la academia para también recibir observaciones y comentarios dentro de la misma índole de lo que yo les comenté con la mesa técnica. Aspectos que no están cubiertos, innovaciones que quizá la industria está viendo antes que nosotros, elementos que puedan estar disonantes, por ejemplo, y dentro de todas estas tres etapas ya consensuadas con todos los implicados, es que llegamos a una propuesta técnica de reglamento. Cuando tenemos esta propuesta técnica de reglamento, por supuesto, pasa por una revisión jurídica en donde también se analizan las habilitaciones legales que podemos tener los distintos ministerios. Y tenemos ya una propuesta de decreto, la que se lleva a consulta pública y ahí también es la cuarta instancia que tenemos o posibilidad de ampliarlo y de abrirlo a la ciudadanía, de que también ellos puedan observar, comentar justificadamente y técnicamente, por supuesto, aspectos que puedan parecer o que no puedan parecer, ¿ya? Posteriormente, teniendo todo esto ya consensuado, es que va a firma del presidente. Una vez que que firma el presidente el decreto, toma razón o ingresa este documento a la Contraloría, en donde el proceso puede ser muy acotado o puede ser muy amplio, va a depender mucho de cuántas observaciones podamos recibir dentro de ese análisis de Contraloría, pero cuando ya tenemos todo subsanado y todo claro y en orden, Contraloría toma razón y ese decreto se publica y se oficializa en el diario oficial. Una vez ocurrido eso, el decreto, si es que su contenido lo hizo o el alcance lo hizo, puede tomar vigencia de inmediato o puede tomar vigencia de acuerdo a lo que estipula el mismo reglamento, que pueden ser posterior a 6 meses o posterior a 3 meses, entrado en vigencia este mismo, ¿ya? Finalmente, comentarles de lo que nos mandata finalmente este plan de trabajo de regulaciones interministeriales, tal como lo comentó Heinz, son hartas regulaciones que tenemos que modificar, más modificar que construir. Sin embargo, el Ministerio de Energía es el que tiene la mayor cantidad de regulaciones a desarrollo. Y aquí ustedes pueden ver un poco el resumen de cada uno de ellos. Yo también los invito a revisar el plan de trabajo de regulaciones que está en el sitio web del Ministerio de Energía. Pueden chequearlo, pueden analizar el contenido y pueden también ver ya en mayor detalle y profundidad el alcance de cada uno, ¿ya? Por supuesto que nosotros vamos a estar ahí a cargo del seguimiento de estas acciones que se concreten, que se lleven a cabo en tiempo y en forma de acuerdo a este cronograma que trazamos, y que no es fácil finalmente, porque claramente, tal como también tenemos nosotros este trabajo que estamos llevando a cabo, los otros ministerios en paralelo van a estar desarrollando y nosotros vamos a estar pendientes de que efectivamente exista un diálogo coherente en torno a la regulación en toda su cadena de valor, ¿ya? Em, Estas son las regulaciones también asociadas al Ministerio de Salud, tal como lo comentó Heinz. Mabel con Alejandra están a cargo de aquello. Comentarles de también las regulaciones asociadas al Ministerio de Transporte. Ahí Víctor Pérez nos apoya con este desarrollo. Y las de minería, ahí Cristian Rojas también nos apoya con este desarrollo. Y aquí pueden ver ya el resumen general de todas las normativas que involucra a estos ministerios con el trazado de línea desde el 2024 al 2030 con los plazos em, proyectados a desarrollo. Eh, Esto está pensado hasta el momento del ingreso a Contraloría, porque ahí también perdemos un poco de acción o de pertinencia en el tiempo que eso pueda tomar.
Ahí yo les dejé un pantallazo a mano izquierda en la parte baja de donde pueden encontrar en el sitio web este plan. En la parte de iniciativas ustedes pueden hacer clic en el plan de trabajo y se les va a abrir el PDF completo del contenido de aquello. Ahora, por supuesto que para finalizar, hoy día, dado el lanzamiento que tuvimos en septiembre de este plan de trabajo interministerial, obviamente que seguimos impulsando la sinergia entre los servicios públicos. Para nosotros, la colaboración y el trabajo coordinado es fundamental para poder llevar a cabo todo este desarrollo y vemos que cada vez hay mucho más interés y hay mucha más atención por parte de los otros servicios de poder subirse y sumarse a esta tan importante iniciativa. Con eso yo finalizo mi presentación y mis comentarios, pero eso por supuesto que eh, esperando que ustedes nos puedan preguntar o que se pueda generar una conversación en este rato. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por tu presentación. Y seguimos avanzando con la última expositora. En este caso es Alejandro Moreira, quien es coordinadora de normas de la división, obviamente, de normalización del Instituto Nacional de Normalización. Así que, Alejandra, te dejo a ti el micrófono para que puedas exponer. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Dame un segundo. Avísame si nos vemos. Yo te aviso, la presentación no está todavía. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí, Ahí estamos. perfecto. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias también a nuestros exponentes Carla y Heinz que nos están comentando sobre la importancia de la regulación para esta nueva industria. El hidrógeno renovable es una industria que básicamente se conoce, hay estudios en base a ella, pero Chile ha tomado bastante relevancia posterior a la publicación, ¿cierto?, de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Ha sido un trabajo en conjunto, tanto de los ministerios para poder encauzar este proceso regulatorio. Y lo que hoy en día les vamos a comentar desde parte del INN es sobre, primero, un poco del INN, ¿cierto? Cómo se trabajan las normas y sobre todo una idea más allá de lo que es el plan regulatorio y cómo las normas dan sustento tanto en temas de seguridad como de calidad para que esta industria funcione lo mejor posible y se abra al comercio incluso internacional. Mi nombre es Alejandra Maureira, yo soy secretaria técnica, coordinadora de normas, también soy química y la secretaria del Comité Internacional de Tecnologías del Hidrógeno de ISO. Esta presentación se enmarca en tres capítulos un poco más estructurados. El primero es contarles un poco del INN, del estudio de las normas, de por qué una norma es necesaria para nuestro país. Comentarles también que existe un comité internacional, que es el Comité 197 de Tecnologías del Hidrógeno, y luego dar un par de luces, ¿cierto?, de cómo la regulación y cómo también las normas van encauzando esta industria y cómo podemos ayudar también desde el INN. Para todos aquellos que no nos conocen, el INN es una fundación de derecho privado sin fines de lucro creada por Corfo en el 73. Somos la continuación de Inditecnor, por lo tanto, creada en el 44, por lo tanto, llevamos ya 80 años siendo referentes en temas de calidad y de seguridad, que es parte de nuestra misión y nuestra visión. INN es custodio en materias de calidad de lo que se llama la infraestructura de calidad. Y la infraestructura de calidad tiene tres pilares fundamentales que son la norma técnica, la normalización, la acreditación y la metrología. Cuando estamos hablando de normas técnicas, tenemos que entender primero qué es una norma y en especial qué es una norma chilena. Una norma o una norma chilena es un documento que contiene reglas, directrices para actividades o sus resultados dirigidas a un grado óptimo de orden.
La idea de una norma chilena es que está establecida en consenso, participan distintos actores desde la academia, desde el gobierno, desde las universidades, desde los consumidores, para que entre todos entendamos, ¿cierto?, de que un documento técnico nos sirve para dar respaldo en temas de calidad y en temas de seguridad. Estas normas son aprobadas por un consejo del INN y todas las normas que se publican son de carácter voluntario. Esto significa que cada empresa, organización que quiere tomarlas, ¿cierto? Y hacerse cargo de ellas es totalmente voluntario, a excepción, por supuesto, como lo mencionaron nuestros expositores anteriores, ¿cierto? De que una norma se oficialice. Y se oficializa cuando está citada en algún reglamento, en algún documento relatorio, ¿cierto? En alguna ley, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, la norma chilena 382, que es la norma de mercancías peligrosas, está citada en el decreto 43, que tiene que ver con sustancias peligrosas. Por lo tanto, convierte cuando está citada en algún reglamento, ¿cierto? O en algún decreto, la obligatoriedad del cumplimiento de una norma. Pero, entonces, ¿qué normas tenemos o para qué nos sirve una norma? Una norma, la verdad es que depende. Una norma nos puede servir, por ejemplo, primero para indicar cómo hacer algo. Por ejemplo, tenemos la norma 182, que es de bloques de hormigón para uso estructural, ensayos. Por lo tanto, esta norma nos indica cómo se realizan los ensayos, qué ensayos debo cumplir, qué criterios de calidad debiesen tener los bloques de hormigón que se usan para uso estructural. Tenemos otras normas también que validan procesos o competencias. Por ejemplo, nuestra NSH ISO IEC 17025, una norma bastante conocida, que tiene que ver con requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración. Por lo tanto, esta norma nos indica qué debe cumplir un laboratorio que realice ensayos o realice calibraciones, ¿cierto?, en temas de su organización, de su competencia, de la necesidad de equipamiento y de la mejora continua, por supuesto. También tenemos una norma creo que es la norma más conocida a nivel mundial, que es la norma NSH ISO 9001 de gestión de calidad. Por si no lo conocen o no conocen esta norma o quieren conocer más, ¿cierto? Durante las próximas semanas estamos realizando un curso de 9001 para a quien le interese desde el INN. Y esta norma lo que nos permite, ¿cierto?, es estructurar un sistema de gestión. Este sistema de gestión sirve para cualquier tipo de organización que quiera asegurar la demostración del cumplimiento de los requisitos del cliente y que está entregando un proceso o un servicio con calidad. Entonces las normas facilitan la creación de productos o servicios de calidad y confiables, minimizando el error porque ayuda a aumentar la productividad y la seguridad. Yo les comentaba, ¿cierto?, que las normas o el proceso de normalización es una de las tres aristas de la infraestructura de la calidad. Y cuando hablamos de la infraestructura de calidad, las normas están en el centro, donde en primera instancia, ¿cierto?, tengo requisitos que son voluntarios. Requisitos desde el sector voluntario, donde la empresa, la organización, la institución quiere cumplir los requisitos del cliente, pero por otro lado también está el sector regulado, donde el sector regulado es desde el gobierno que se dictan políticas, leyes o regulaciones que indican el debe. ¿Qué es lo que debe cumplir, cierto, cuando se está realizando algo? Asimismo, se deriva el organismo regulador, que es básicamente quien fiscaliza o quien asegura o quien administra que lo que se esté dictando en la regulación se esté cumpliendo. Estas normas técnicas, ¿cierto?, van a un camino que básicamente las normas técnicas describen requisitos, productos, procesos, sistemas, personas, ¿cierto? ¿Cómo yo aseguro cumplir? ¿Y cómo yo aseguro cumplir? Viene el camino de la evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad, ¿cierto?, es un organismo de una tercera parte que asegura de manera independiente y de manera imparcial de que se estén cumpliendo los requisitos de ya sea certificación, ensayos, calibración, inspección, capacitación, etcétera, etcétera. Un organismo de evaluación de la conformidad también tiene que ver con, por supuesto, la metrología. ¿Por qué? Porque eventualmente, si digamos que yo estoy certificando un método de ensayo que requiere mediciones, ¿cierto? Y estas mediciones tienen que estar en base a equipos calibrados, ¿cierto? Y todo esto es la rama de la metrología. La metrología asegura la trazabilidad de la medición
a través de patrones nacionales. Tenemos un listado de patrones nacionales, ¿cierto? Algunas organizaciones son custodios de ellos, que básicamente vamos haciendo rondas de cómo ir asegurando que las mediciones y la trazabilidad de las mediciones sea la correcta. Y por otro lado está la acreditación. La acreditación permite que asegurar las competencias del organismo que evalúa la conformidad. Esto significa que uno asegura de que, por ejemplo, la institución que está realizando el ensayo que eventualmente entregará un certificado sea competente en base a su organización, en base a sus procesos, su capacidad técnica, ¿cierto? Y por supuesto siempre la mejora continua. Estas son las tres aristas, ¿cierto?, de lo que es la infraestructura de calidad. Y cuando hablamos de normas técnicas, ya Carla, ¿cierto?, nos mencionó que algunos documentos están basados en algunas normas internacionales. ¿Y por qué también es necesario considerar, ¿cierto?, la normativa internacional? Porque la normativa internacional, y en especial ISO, que ISO es una organización no gubernamental independiente, en las cuales tiene hasta ahora, a la fecha, 172 países miembros. Se han publicado más de 25.000 normas y hay más de 800 comités técnicos y subcomités, porque estas normas o las normas ISO permiten el consenso de distintas partes o distintos países, ¿cierto? Y que también recapitula la información técnica, siempre técnica a través de ¿qué es? El método ISO. El método ISO busca que el estudio de una norma internacional o el estudio de un nuevo tópico de interés tiene que ser inclusivo, tiene que estar orientado al valor. Esto significa que nos debe servir para algo, nos debe servir para el comercio, nos debe servir para el entendimiento, nos debe servir para que entre todos estos países que son pertenecientes a ISO o a organismos de normalización, ¿cierto?, nos entendamos y hablemos el mismo idioma. También es importante que ISO es un organismo independiente, no tiene color político, no tiene ningún aspecto más allá que el técnico y por sobre todo tiene que ser resolutivo. Debemos llegar a consenso en cómo distintos países, ¿cierto?, que tenemos distintas formas de ver las cosas, llegamos a un entendimiento técnico en el cual todos estamos de acuerdo. Y por supuesto, ISO es global. Cuando hablamos de ISO, y específicamente en qué aplica, ¿cierto?, en temas por supuesto, hidrógeno, que es lo que nos convocó hoy día, es que existe un comité, que es el Comité 197 Tecnologías del Hidrógeno. Este comité eh, fue creado en el año 90, actualmente la Secretaría la lleva a Canadá, y el objetivo de este comité es la estandarización en el campo de sistemas y dispositivos para producir, almacenar, transportar, medir y usar el hidrógeno. Hasta ahora, este comité lleva 22 normas publicadas, de las cuales 21 son específicamente de este comité, y hay 26 normas ya en desarrollo, lo que en su pic de lógico, de desarrollo de información, todo cierto, de cómo y lo que todos estemos participan. Chile es uno de ellos, y hay otros miembros 16 que son miembros observadores. Dentro de los miembros participantes que participan, ¿cierto?, en la actividad técnica, tenemos por ejemplo, países como Estados Unidos, China, Alemania, Brasil, Argentina, República Checa. Son países, ¿cierto?, de que participan de la discusión técnica porque ellos también están trabajando en que todos, ¿cierto?, hablemos el mismo idioma en temas de hidrógeno. Esto, ¿cierto?, es un poco de considerar cómo es el camino, cómo nos estamos organizando en temas normativos a nivel internacional, pero ahora lo que nos compete también es cómo es el alcance nacional y cómo las normas dan soporte técnico, ¿cierto?, el plan regulatorio que se está activando actualmente. Si bien ya conocemos de forma bastante amplia nuestra cadena de valor, que la cadena de valor del hidrógeno, ¿cierto?, va desde la producción hasta el uso final, considerando almacenamiento, distribución, ¿cierto? INN ha publicado y ha estudiado al menos 25 normas que son enfocadas en distintos tópicos, ¿cierto?, que han llamado la atención y que también ha ido desarrollando ISO,
que son las cosas que hasta ahora hay mayor consenso. Temas, por ejemplo, en producción, en generación de electrólisis, en temas de vehículos eléctricos que usan hidrógeno combustible, en cómo almacenar, y también normas transversales que nos hablan de consideraciones generales. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo encadeno toda esta normativa, ¿cierto?, con el plan regulatorio? Desde aquí yo les voy a dar, no son el comentario de todas estas normas, pero algunas en específico de cómo se puede encauzar y soporta la información técnica de una norma y cómo también abrir una puerta a no solamente la norma técnica, sino que a la infraestructura de calidad que es necesaria para establecer esta nueva industria. Por consideración la calidad del hidrógeno que se va a dispender, ¿cierto? En función del uso que tenga. Podemos conocer o la información nos respalda, ¿cierto?, de que se requiere distinto nivel de calidad en base al uso que yo quiero darle, ¿cierto?, a este hidrógeno de modo energético. Cuando tenemos, por ejemplo, celdas PEM o tenemos, por ejemplo, motores de combustión interna, requiere un nivel distinto de calidad y sobre todo nivel de impurezas. En especial, por ejemplo, tenemos la norma NSH 3813, que es el estudio de la norma 14.687. Esta norma fue publicada en el 2019. Actualmente está en proceso de actualización para incluir nuevos criterios de calidad. Y básicamente esta norma es una especificación de producto. ¿Y qué nos dice? Ok, yo describo criterios de calidad según el uso, según de para qué voy a utilizar este hidrógeno. Y esto me abre camino de la infraestructura de calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta norma me indica, ¿cierto?, qué criterios de calidad deben ser según uso y también cuáles son las impurezas que debiesen máximo tener, ¿cierto?, por cada nivel. Y nos abre, por ejemplo, el camino de, ok, perfectamente quizás podríamos generar una certificación de producto, porque de alguna forma, ¿cierto?, se tiene que asegurar de que el producto que yo estoy dispensando cumple, por ejemplo, con su uso para celdas PEM, cumple, por ejemplo, su uso para motores de combustión interna, cumple, por ejemplo, su uso para algún otro uso predeterminado. Cuando hablamos de la necesidad de certificación de productos, sí o sí tenemos que hablar de metrología. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que ¿Estás viendo mi pantalla? Ahí sí, Ale, sí, hubo un pequeño problema de internet de todo el instituto, así que Fue una caída general de Internet. Puede retomar en este momento. Perfecto. ¿Están viendo mi presentación o comparto de nuevo? comparte nuevo, por favor. Eh, Eso, por favor. Ahí estamos. ¿Ahí sí me ven? Perfecto. Perfecto. Vale, entonces, como le estaba comentando, ¿cierto? La idea de una normativa que es básicamente la base y es de cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, en algún reglamento, se debe generar, por ejemplo, y esto es solo una idea, se debe generar algún producto, ¿cierto?, que asegure la calidad a través de un certificado, o se debe generar, por ejemplo, las instalaciones tienen que ser verificadas por un personal capacitado.
nos abre el camino de la infraestructura de calidad, que es decir, ¿qué debo hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Y cómo certifico y acredito que esta persona tiene las competencias necesarias para hacerlo? Por ejemplo, otro camino, ¿cierto? Otra oportunidad de regulación que se está pensando también del Ministerio de Energía, tiene que ver con estaciones de dispensado. Entonces, estas estaciones de dispensado, ¿cierto? Existe toda una familia de normas ISO que respaldan y que además de mencionar que las normas ISO tienen el consenso de Estados Unidos, de China, de Alemania y consideran la información de sus propias normas para generar esta norma base. La norma, existe toda una familia de normas ISO que tienen que ver con estaciones de servicio, que es la serie 19880, que van desde la 1 hasta la 8, la 10 incluso, y que nos van indicando distintos criterios que debe cumplir una estación, desde su instalación general, desde sus partes y piezas, desde el suministro de combustible, desde desmantelamiento incluso. La norma parte 1 es una norma bastante amplia, es una norma de que más de 200 páginas, muy completa, y que describe criterios de seguridad de una estación de hidrógeno, el equipamiento que se requiere, las áreas que yo debo definir, cómo yo hago una evaluación y mitigación del riesgo de esta estación, qué protocolos de aceptación debiese tener, y aquí también cita algunas otras normas SAE, por ejemplo, cómo yo realizo el mantenimiento e inspección periódica, qué tengo que hacer con mi protección eléctrica, mi protección contra el fuego, cómo abro un plan de emergencias. Esta normativa es una normativa muy completa que nos da, ¿cierto?, las bases, el lineamiento de cómo debe cumplir o qué debe tener, ¿cierto?, una estación de servicio para ser, obviamente, segura y de calidad. Y por supuesto esto nos abre el criterio de, ok, bueno, si yo debo cumplir con una instalación que debe tener ciertos regímenes de seguridad, ¿cómo yo certifico que esta instalación es operativa y es segura? Y nos abre el camino, por supuesto, de la calificación del personal. Y esto también nos abre el camino de la acreditación de la calificación del personal. Cuando, por otro lado, hablo de qué quiero dispensar, por ejemplo, si estoy dispensando hidrógeno gaseoso para la utilización en vehículos, ¿cierto?, que se mueven con hidrógeno. La pregunta que aquí nos hace es como, ok, ¿cómo certifico que el hidrógeno dispensado cumple con los criterios de calidad? ¿O cómo certifico que yo estoy dispensando la cantidad requerida? Y esto, por supuesto, nos abre todo el camino de patrones de controles físico-químicos y, por supuesto, metrología y acreditación de quién hace los ensayos y cómo se valida. Otra posibilidad y otro camino que también está pensado en el proceso de actualización de normas, si bien este documento es bastante conocido, está el decreto 43 de almacenamiento de sustancias peligrosas. Tenemos algunas normativas, ¿cierto?, que, por ejemplo, en primera parte, la norma 3815, que es símil de la ISO 16111, que nos habla de hidrógeno absorbido con hidruro metálico. Por lo tanto, aquí abrimos una nueva forma de almacenamiento. ¿Y qué criterios debiese cumplir esta nueva forma de almacenamiento? También es una posible revisión. Y por supuesto también tenemos una norma que ya ha sido estudiada, la 3819, que se basa en una normativa europea, 17553. Esta normativa está citada dentro de la regulación de transporte de sustancias peligrosas. Y esta normativa nos indica cilindros y tubos para almacenamiento estacionario. Y nos habla de criterios de la calidad, de fabricación, del diseño y de la inspección de un cilindro que va a almacenar hidrógeno en distintas cantidades, distintos volúmenes, ¿cierto? Y cómo y qué criterios debe tener este cilindro para que sea apto en su uso y que para también tenga, se valide, ¿cierto?, su vida útil. Cuando hablamos de criterios de calidad y criterios de inspección, por supuesto nos abre el camino de, primero, si yo voy a fabricar, por ejemplo, o si yo voy a verificar que este estanque está funcionando de forma correcta, nos abre el camino a la metrología y patrones de alta presión. En Chile tenemos patrones de presión, pero no trabajamos a altas presiones de más de 700 bares, por ejemplo. Y por otro lado, también cómo aseguro que el cilindro es apto para su uso. Y se abre el camino también de certificación de producto en caso de que eventualmente yo esté importando o esté fabricando este tipo de cilindros, o también la certificación de personal que inspecciona
y que asegura de que estos cilindros son útiles y siguen siendo útiles para su uso previsto. Asimismo, para el reglamento 298, ¿cierto? Que también está pensando en eventualmente revisar, sigue el mismo camino similar que el anterior. Si bien tenemos unas normas que nos describe para cilindros estacionarios, también hay otra norma que nos describe para cilindros móviles, porque podemos entender de que las condiciones en las cuales van a estar expuestas los cilindros estacionarios no son los mismos que los cilindros móviles. Los cilindros móviles van a tener que tener algunas pruebas de impacto o los cilindros estacionarios van a tener que tener mayores pruebas de condiciones ambientales, porque van a estar expuestos constantemente, por ejemplo, a radiación solar, a viento, a arena, a tierra, etcétera, etcétera, condiciones adversas. Y nos abre el camino, por supuesto, metrología, certificación certificación y acreditación de quien lo realiza. Existen también otras aristas de interés que si bien no son parte específicamente de una regulación, una propuesta de regulación, tiene que ver con, por ejemplo, lo que es ensayo de materiales. Carla nos mencionaba, ¿cierto?, de que hay que tener bastante consideración en temas de seguridad, de cómo yo aseguro de que los materiales que estoy utilizando, ya sea para tuberías, ya sea para cañerías, ya sea para estanques o ya sea para líneas, ¿cierto?, cumplan con lo necesario para su uso previsto con hidrógeno. Y tenemos distintas normativas que nos hablan de métodos de ensayo, que nos hablan de cómo yo aseguro, ¿cierto?, que el material es idóneo para su uso previsto. Y aquí obviamente nos podemos abrir los caminos de certificación de personal, podemos abrir el camino de certificación de producto, acreditaciones, etcétera, etcétera. También, por supuesto, lo que podemos hacer con generadores. Si queremos establecer, fabricar o validar electrolizadores, ¿cierto? Por ejemplo, generadores de hidrógeno que utilizan electrólisis del agua, existe una norma. Y esta normativa me dice desde los criterios de seguridad que tiene que tener la instalación, criterios de protección eléctrica contra el fuego, evaluación de riesgos, inspecciones, etcétera, etcétera, que también nos abre el camino de, ok, ¿quién lo hace? ¿Cierto? ¿Y cómo certificamos, cierto, de que lo que estamos haciendo está correcto, es seguro y es de calidad? Existen también otras normativas que son transversales y que hablan de toda la cadena de valor y sobre todo en aspectos de seguridad y de calidad. Está una especificación técnica, la 15916, que es un documento bastante extenso y que nos permite quizás partir desde un conocimiento base. Todos debiésemos saber cuáles son nuestras consideraciones básicas en sistemas para la seguridad y la calidad de hidrógeno. Y por otro lado también está la NFPA en su completo, que es un libro bastante extenso, y podemos ir, ¿cierto?, trabajando por partes, como sea necesario, ¿cierto?, la adecuación de todo lo que es esta normativa, que nos sirve y que está considerada a nivel internacional, cómo nos sirve a nuestra realidad nacional. El hidrógeno es una oportunidad para Chile, y creo que ya todos lo sabemos, es el camino que decidió Chile, uno de los caminos que decidió Chile, para también cambiar el modelo actual del desarrollo. Y avanzar en una industria de hidrógeno verde también puede generar más y mejores fuentes laborales, disminuir impacto en Chile del cambio climático, mejorar las condiciones en territorios y en la vida de las y los ciudadanos. La infraestructura de calidad da soporte a lo que es el desarrollo, el modelo del desarrollo, porque permite que esta industria se fortalezca con una base en temas de la seguridad y de la calidad de lo que yo estoy realizando, ya sea de mi instalación, de mi servicio, de mi producción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la infraestructura de calidad es el camino técnico que puede dar soporte, ¿cierto?, a una industria de calidad. Así que ante esto, ¿cierto?, por supuesto, los dejo invitadísimos. Mi nombre es Alejandra Maureira, yo soy la secretaria de técnica del Comité de Hidrógeno. Si alguno tiene dudas, consultas, si quiere participar de la discusión técnica, por supuesto siempre está nuestro contacto y INN está abierto para la participación y discusión técnica de este desarrollo de la gran industria. Muchas gracias. Gracias, Ale, por tu gran presentación.
Y bueno, estamos llegando al final de este excelente seminario. Estamos viendo que, bueno, no hay preguntas, así que parece que quedó todo bastante claro con todas las presentaciones. Y en base a lo anterior, quiero comenzar a despedirme. Quiero darle las gracias, obviamente, a Carla, a James, bueno, a la Ale, que también súper involucrada en esto, a Pedro, a Frank, que está ahí ayudándonos la parte de soporte, y a todas las personas que están acá con nosotros y nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que el día que este seminario está siendo grabado y lo vamos a subir en un par de días a nuestras redes sociales para que lo puedan revisar nuevamente. Y bueno, nos disculpamos con esa interfaz que fue un tema más bien de conexión a Internet, cosas que pasan con estos nuevos tiempos tecnológicos. Así que eso, le damos nuevamente las gracias, esperemos que tengan una excelente jornada también el día de hoy y nos vemos pronto. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos.